Bueno, este hombre, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, a quien le ponen un brete es al embajador español, porque dice el ministro que le ordenó explícitamente que no participara en ningún arreglo que se pudiera sustanciar, aunque fuera en suelo español. Y según este Jorge Rodríguez, el embajador estaba allí, además del mediador de Zapatero, o sea que está el PSOE metido en esto hasta las trancas. Permítame que les presente a nuestro invitado a continuación, don William Cárdenas. Encantado, que además de ilustre Javier. venezolano con muchos años ya de vida en España, ha sido diplomático. Lo primero de todo, que sea la residencia del embajador o la embajada no cambia la cosa. El cuento sigue igual, ¿no? Sí. Territorio español. Sí, son locales de la Embajada de España en Venezuela, amparados a las disposiciones de protección que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, ¿no? ¿Puede en diplomacia, señor Cárdenas, sostener el Ministerio de Exteriores español que a pesar de haber prestado suelo español para esas coacciones, para ese documentito, para que le digan, le recuerden que todavía tiene una hija en Venezuela, ¿puede eso de alguna manera mantenerse en pie? ¿Puede decir el gobierno que no ha participado, que no ha sido cómplice de esa coacción? Mira, Javier, esto en cualquier lugar del mundo no tiene fundamento ni sujeción, ¿no? Es realmente impresentable, ¿no? Y le está pasando al gobierno español por establecer relaciones y vínculos muy, muy estrechos con una organización criminal, o sea, con una mafia. Venezuela está gobernada por una mafia. Desde el presidente a muchos de sus miembros del gabinete tienen recompensas sobre sus cabezas, pesan recompensas por crímenes de narcotráfico, también están señalados como incursos en crímenes de lesa humanidad, en hechos de corrupción. O sea, es relacionarte con una mafia. Y las mafias, tú puedes tener muy buena voluntad, pero las mafias terminan imponiendo sus condiciones. Y esto que estamos observando, un acto en el que dentro de la embajada, dentro de la residencia del embajador español, unos señores, la vicepresidenta del país y el presidente de la Asamblea Legislativa, se presentan a chantajear, a coaccionar a una persona. Esto no tiene soporte de ninguna naturaleza. Sobre ¿no? todo porque se sustenta en el miedo que esa persona pudiera tener a permanecer en su país después de haber ganado unas elecciones democráticas, que eso tiene que ser para el embajador de España, bueno, de dimisión inmediata. Es que se le amenaza descaradamente de que si no firma el documento, primero no puede salir del país y luego, aún estando en la embajada, atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias. O sea, se le anuncia que en cualquier momento lo van a sustraer de la embajada y lo van a someter probablemente a torturas o a... El documento, por supuesto, es nulo, de nulidad absoluta, porque está basado en la violación del libre consentimiento de la persona. Y caramba, qué lamentable, otra vez la señora Delcy Rodríguez, que viaja a territorio europeo, ingresa en el territorio europeo con la connivencia de la orden, de las sanciones que tiene establecidas la Unión Europea, ingresa en territorio europeo, ingresa en territorio español, con la connivencia del gobierno español, a cometer, en el caso de Venezuela está claro, un delito, ¿no? El delito de amenazar y de coaccionar a una persona para doblegar su libre consentimiento. Y en el caso que ya conocemos todos, fue el episodio aquel de venir a España con unas maletas, un oscuro episodio que todavía no ha tenido claridad. Claro. Bueno, cuando te relacionas con mafias
Esto es lo que suele ocurrir. Pero esto le está pasando a Sánchez por seguir el dictado. Se ha abrazado a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿verdad?, que es el que de alguna manera organiza toda este tipo de estrategias, ¿no?, para producir el resultado. El resultado era sacar a Edmundo González Urrutia en un avión de la Fuerza Aérea Española hacia territorio español. Bueno, la meta fue conseguida, ¿no? Y Sánchez mantiene un silencio terrible. Esto sí es fango. Esto sí es fango, de verdad. Fango, pero del más espeso que puedas pensar. Y si ¿no? el espectador se pregunta, porque los espectadores son muy inteligentes, se pregunta, oiga, y los venezolanos, los del régimen, los maduristas, ¿por qué no dijeron esto el primer día? No, porque esperaban que esto explotase en contra del prestigio internacional de Edmundo González Urrutia el día que ya era muy cantado, el Parlamento Europeo se iba a pronunciar. Claro. Iba a decir, oiga, miren, para nosotros el presidente legítimo de Venezuela es este señor. Y claro, pues, ¿qué hacer ante eso? Tratar de desprestigiarlo. Pero es toda una escalada de atropellos que no sé ¿qué tendrá que ocultar el señor Sánchez para que no haya una reacción contundente en relación a todo esto? Mira, recuerda que cuando se produce la aprobación de la proposición no de ley que reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo por los venezolanos en el Congreso de los Diputados, bueno, enseguida vino aquella virulenta respuesta, ¿no?, en la que se estableció, la ruptura de relaciones diplomáticas, todo este episodio, y luego se inventaron. Es que estamos cayendo en cosas que solo veíamos a lo mejor en América, que ocurrían entre los grupos criminales, ¿no? Armaron un falso positivo contra España. Detuvieron a 2 turistas españoles que irían a viajar, irían a hacer un viaje a lo que sea, pero los acusan de terroristas, de golpistas, de pretender dar un golpe de Estado, y entonces presentan, Diosdado Cabello presenta todo un parque de 400 fusiles, 400 ametralladoras con las que estos señores pretendían actuar, y entonces allí se va elevando el tono. Y aquí no hay un silencio cómplice, ¿no? Un silencio y el inexplicable, silencio, ¿no?, avergonzado del que se acostó con quien no debía. Exactamente. Bueno, Parlamento Europeo, hoy se ha producido la votación, afortunadamente 309 votos favorables a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. El margen a mí se me antoja corto, 201 diputados, eurodiputados han dicho que no, los socialistas españoles entre ellos, hay socialistas más dignos, por ejemplo los portugueses, o alguno de Alemania, que han dicho, no, fuera, este tío fuera. Y al final también han desleído un poco la resolución del Parlamento Europeo, porque le han quitado, han borrado todo eso que se escribió primeramente, que era instar a la Unión Europea y a los países miembros a que hagan el mismo reconocimiento. Eso ha caído, no sé por qué extraña negociación, porque ahí en el Parlamento Europeo se conspira muchísimo. Y al final de la sesión, Edmundo González Urrutia agradecía la distinción. Agradezco a los representantes del Parlamento Europeo por la discusión que han decidido dar en esta Cámara sobre la grave situación que atraviesa Venezuela. Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo: vivir en libertad y democracia bajo un Estado de Derecho. William Cárdenas, ¿qué te ha parecido lo del Parlamento Europeo? Bueno, lo que es, yo creo que insoportable ya, es que Zapatero y Sánchez no solo logren doblegar a España y a enredar a España en sus relaciones con este, es un cartel de narcotraficantes. Y cuando se sacan algunas fotos con ellos, que tengan presente que se están tomando fotos con narcotraficantes. Bueno, cuando ellos
materializan eso, y lo materializaron. Sánchez, después de haber dicho que Edmundo González era un héroe, votó en contra del reconocimiento, y no solo, ya no es contra el mundo, es contra el pueblo venezolano y su lucha por rescatar la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pero cuando esto se traslada a Europa, prácticamente ellos son los que logran que la izquierda europea se ponga completamente en contra de los postulados de Europa, que son la libertad, el respeto a los derechos humanos, la democracia. O sea, y entonces la izquierda europea, 201 parlamentarios de Europa, votan en contra de la moción. Sin embargo, la moción presentada por el Partido Popular ha sido aprobada exitosamente, y tiene un detalle que para nosotros es muy importante. En el punto 10 de la resolución se acuerda instar a la Unión Europea a apoyar la investigación que se está adelantando en la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Eso es parte de un trabajo que nosotros venimos realizando cuando digo nosotros me refiero al Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Logramos en primera instancia que el presidente Milei se reincorporara a la denuncia. Argentina había sido uno de los estados denunciantes, y también hemos logrado en Europa pues algunas respuestas muy positivas, como la del rey Felipe VI, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora es la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el que insta a la Unión Europea a que se ponga detrás de esa investigación, ¿no? Has dicho Milei, y yo tengo que contar que el fiscal de Venezuela tramita una solicitud de orden de captura contra el presidente argentino Javier Milei, que es uno de los más críticos con el chavismo en América Latina, de todos los presidentes que ahora mandan, ¿no? ¿Por qué? Porque en el año 2022 se retuvo en Buenos Aires un avión venezolano-iraní que luego fue entregado a Estados Unidos. Eso les puso de los nervios con Milei, y luego, como la embajada argentina es el lugar de refugio de no pocos opositores en estos momentos, rodeado por las tropas de Maduro, pues esto estaba bastante cantado, ¿no? Que iban a reaccionar contra él. Para el pueblo venezolano, Javier, la actuación del gobierno español bajo la batuta de el señor Pedro Sánchez y la dirección en el tema venezolano de José Luis Rodríguez Zapatero deja un lamentable sentimiento, ¿no? de decepción, porque solo es él, Zapatero, y el PSOE, la parte del PSOE que simpatiza con él, porque hay otro PSOE que simpatiza con los derechos de los venezolanos. El rey y el resto del pueblo, todo el pueblo español, está con la lucha que están librando los venezolanos, una lucha ejemplar, sin balas, una lucha pacífica contra una tiranía perversa, feroz, que tortura, que mata, que asesina, que persigue, que destierra a personas, como ha ocurrido en el caso de Edmundo González Urrutia, ¿no? Esto no es otra cosa que un destierro, ¿no? Te sacan del país y bueno, a buscarte la vida, ¿no? Y resulta que el señor González Urrutia había recibido el respaldo de 7 millones de venezolanos, la voluntad popular, que si los del exterior hubiesen podido votar, estoy seguro que hubiera rebasado los 10 millones de votos, ¿no? Entonces, bueno, pues llegará el momento en el que esa tiranía ya tiene sus días contados, y nos vamos a enterar de muchísimas cosas que serán las que nos expliquen el por qué este gobierno de Pedro Sánchez mantiene esta conducta. William Cárdenas, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por venir a interpretar lo que nos llega, que es complejo, algunas cosas no. Lo del gobierno de España es bastante sencillo de interpretar, pero en fin, lo que están sufriendo los que votaron a Edmundo en Venezuela ahora, pues también es de tener en cuenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego. Quiero hablaros de la droga, ya sabéis que lo hago siempre.